buenas tardes, bienvenidos al programa Diálogos en la UNED. Mi nombre es Rosa María Martínez Fernández, soy alumna del grado en Psicología en este centro asociado de la UNED de Valdepeñas. Esta tarde contamos con la presencia de don Enrique Martín Peñasco Aparicio, como profesor en el grado en Psicología. Muy buenas tardes, Enrique. Buenas tardes. El tema que vamos a tratar esta tarde es un tema muy presente en nuestra vida cotidiana. Se trata de la parentalidad positiva. ¿Podríamos comenzar con una explicación breve en qué consiste el ejercicio de la parentalidad positiva? Pues sí, porque, bueno, si hablamos de parentalidad, ¿quién iba a pensar que iba a ser negativa la parentalidad, verdad? Parece un poco contradictorio, pero bueno, en realidad no es así. Lo que pretendemos con parentalidad positiva es remarcar el concepto de un ejercicio parental por el interés superior del niño, de la niña, del hijo, de la hija, con el fin de poder facilitar que lleguen a su pleno desarrollo con reconocimiento, con afecto, con relaciones positivas y buscando un poco la promoción siempre del niño sin castigos, sin violencia, respetando todo su proceso y con un ejercicio adecuado pues, de la responsabilidad parental. No tanto esto, ¿por qué hablamos así? Porque en principio no sería necesario, ¿no? Diríamos, cualquier padre o madre quiere esto, ¿no? Pero realmente lo que ocurre o los modelos que se aplican o que tradicionalmente se han venido aplicando, pues no han sido totalmente así. Entonces, pues es preciso intentar promover este estilo parental que va a ser facilitador del desarrollo del niño, con el ejercicio de esa responsabilidad parental. Vale, cuando hablamos de responsabilidad parental, ¿esto supone ejercer la autoridad o el control sobre el niño o la niña? Una de las responsabilidades parentales, desde luego, o dentro de las responsabilidades parentales está el ejercer control, ejercer límite, pero como lo vamos a entender desde este concepto de parentalidad positiva, es a través realmente este control se consigue a través del acompañamiento de los hijos, a través de la cercanía, de esas relaciones en las que tienen tal nivel de riqueza, de proximidad, de reconocimiento, de encuentro, que va a facilitar que sean las figuras parentales, el padre y la madre, puedan llegar a representar una autoridad, pero una autoridad, vamos a decir, legitimada, que se lo ganan a través de la relación con el propio hijo, no una autoridad impuesta, ¿no? No autoridad por posición, yo soy tu padre, yo soy tu madre y esto es así. No, justo la idea contraria, la autoridad legitimada, que viene, pues, que digamos que sale o que nace de la propia relación que se ha ido estableciendo entre el padre, la madre y los hijos. Muy bien. ¿Sobre qué se sustenta el ejercicio de la parentalidad positiva y responsable? Bueno, pues se sustenta efectivamente para poder hacer esto, para poder ganarse esto que decíamos, para poder legitimar esa autoridad y para tener esa relación de esa calidad, pues sí que hace falta un buen nivel de trabajo de una serie de cosas, como son los vínculos afectivos, el trabajo del vínculo afectivo, tener un vínculo afectivo cálido y de calidad con los hijos, va a ser fundamental para que ellos se sientan aceptados, se sientan queridos y para que crezcan, pues eso, de una forma saludable y además todo lo que le demos en ese vínculo, el vínculo es algo bidireccional, ¿no? Es algo que nos van a reportar a nosotros y se va a ir siempre reforzando, va a ser siempre favorecedor. Un vínculo afectivo cálido. Otra cuestión sería el proporcionarles un entorno estructurado, es decir, que los hijos necesitan durante su proceso contar con un entorno estable, un entorno en el que hay unas figuras de referencia. Nos referiríamos claramente al padre, a la madre, que van a poder hacer esa supervisión. No pasa nada porque hacer una supervisión, de hecho no es que eso lo pase, es que es adecuado, como parte de la estructura, de que están ahí las figuras. No, a veces se entiende supervisión como algo
negativo o algo que hay que oír de otros modelos, no, es algo, lo único es que hacerlo pues desde eso con una relación de calidad que va a permitir que se entienda bien esa supervisión, que sería distinto de una inspección, ¿no? Entonces, ese entorno le va a proporcionar normas, valores, ese entorno estructurado es el que les aporta el concepto de lo que está bien, lo que está mal, ahí es donde va a crecer, ¿no? También dentro de los principios en que hay que trabajar en la parentalidad positiva es la estimulación y el apoyo al aprendizaje a los hijos, estimularles en cuanto a crecer, a aprender, a ir hacia adelante, a conseguir pues eso, que estén motivados y que vayan así mejorando en sus capacidades. Otro de los principios que nos basaríamos sería el reconocimiento del valor que tienen, del valor de los hijos o de las hijas, de su valor para, bueno, ¿eso cómo lo podríamos hacer? Pues mostrando interés por su mundo, mostrando interés por todo lo que ellos viven cada día, reconociéndoselo, validándoselo, no basándonos más en la crítica, tanto en la crítica, sino en el reconocimiento. Sería como lo contrario de la crítica o de obviarlos, ¿no? Criticarlos, obviarlos sería lo contrario de reconocer, ¿no? Y eso, claro, les va a hacer mantenerse mucho más activos en su propio proceso de desarrollo. Otro principio sería la capacitación. Capacitarlos, es decir, que los padres y las madres tenemos responsabilidades en cuanto a potenciar un poco en ellos que son personas capaces, que son personas activas, que van a ser personas que pueden cambiar su propia situación y la que le rodea, y para eso hay que creer en ellos y tener muy claro desde el principio estar trabajando esa capacitación. Y por último, hay que dejar claro que un principio, una base, es la negación de algo, y es de la violencia, ¿no? Educar sin violencia, tener claro que la violencia nunca va a tener como principio una educación no violenta, porque la educación violenta, bueno, a veces se ha puesto mucho, como venimos de unos modelos en los que no ha estado bien visto, bien valorado la educación con algo de violencia, ¿no? Hay muchas frases hechas en ese sentido, validándolo, y viene esas frases o esa forma de ver bien la violencia en la educación, o el castigo físico, incluso el castigo psicológico, digamos, degradante en cuanto a, pues eso, a una crítica demasiado dañina, que son a veces dañinas. Como no se tienen otros modelos, pues se tiende a intentar validar, pero realmente lo que se propone es que, desde luego, una educación sin violencia es una educación mucho más saludable y además es absurdo todo lo que he dicho antes. Si con una educación en la que está impregnada o en la que se practica la violencia, qué calidad de relación, qué nivel de estimulación al aprendizaje, qué nivel de reconocimiento, qué vínculo afectivo vas a tener, porque claro, está claro que cualquier acción violenta en la relación entre unos padres y unos hijos no mejora el vínculo, no solo no lo mejora, sino que lo deteriora. Entonces, a veces el principio de utilizar violencia es el principio de las limitaciones que tenemos a veces los padres y las madres, precisamente para poder hacer este tipo de parentalidad. ¿Cree que hay algún momento clave en el desarrollo de nuestros hijos e hijas en el que necesitan especialmente importantes esas competencias parentales? Pues podríamos decir que en un principio esto es un modelo que se debe aplicar desde que nacen los niños, ¿no? Es más, tendría que ser desde que los padres nacen, porque así podrían tener un modelo que les sería muy fácil de aplicar, ¿no? Entonces estarían ya desde el principio. Pero bueno, sabemos que, como he dicho antes, venimos de unos modelos que no practican tanto esto y bueno, pues lo ideal es cuanto antes los padres y las madres tengan competencias en esta forma de entender la parentalidad mucho mejor. Desde luego la etapa de la adolescencia
es el momento en el que, si no se han hecho los deberes antes, si no se ha practicado esto, pues es el momento en el que va a saltar y desde luego, si no has puesto esto en práctica, pues a veces lo que ocurre con las adolescencias en las que todo se pone del revés, ¿no? Y entonces es todavía el momento más clave en el que uno tiene que tener claro pues estas cosas, estos principios que he estado comentando antes, para ponerlos en práctica, porque van a hacer que puedan seguir siendo padres y madres con una buena calidad durante esa etapa en la que tanto necesitan, aunque no lo parezca, tanto necesitan a los padres y a las madres. Tantos, podemos decir que tanto lo hemos necesitado, porque todos hemos sido adolescentes, ¿no? Entonces a veces es que se nos olvida. Nosotros tenemos nuestra propia etapa, que lo fuimos, y a veces nos queremos convencer los padres, las madres, que no les hacemos falta, o no nos quieren, o no. Pero cuando recuerdas en la propia, sí te acuerdas claramente de lo importantes que eran. Así que la adolescencia es una etapa muy oportuna para poder tener claro estos conceptos de parentalidad positiva. Vale. La aplicación de este concepto de ejercicio parental conlleva que las familias pues sean unas habilidades y unas capacidades determinadas. ¿Crees que necesitan apoyo para desarrollarlas? Pues sí, porque esto que estábamos comentando, y más viniendo, como vuelvo a repetir, de modelos que no eran así, pues precisa unos apoyos externos, precisa que los padres y las madres tengan unos aliados y esos aliados pueden ser la administración, con sus diferentes, la administración local, las diferentes formas que hay de trabajar o de poner a disponibilidad de los ciudadanos herramientas para mejorar estas competencias en parentalidad, hacer materiales, información, consejo, todas las cosas que hemos ido cambiando a nivel social. Bueno, el concepto de la mujer, por ejemplo, o cualquiera, ha sido a través de que, bueno, pues ha habido también en parte un gran esfuerzo de la administración en poder cambiar las políticas, en poder ir cambiando esta forma de entenderlo, ¿no? Y así va a ser, y así debería ser. Por eso es fundamental que se implementen acciones de prevención que potencien esta parentalidad positiva y van a prevenir pues, posibles problemas o mal desarrollo de los procesos evolutivos de los menores. ¿Y en qué consisten estas acciones de prevención? Bueno, las acciones de prevención tienen un poco como objetivo minimizar los factores de riesgo que hay, los factores que hacen favorable que no vaya bien, que no se vaya bien un desarrollo del ejercicio parental, que las familias entren en crisis o en problemas en cuanto a la relación padres-hijos y en cuanto al proceso de crecimiento de los hijos. Y bueno, pues, ¿qué podríamos decir de factores de riesgo? Pobreza, desempleo, desorganización familiar, rupturas familiares, son factores de riesgo. Barrios con violencia, crisis de pareja, cualquier situación que afecte a la familia más o menos cerca y que desde luego dificulte el ejercicio y que la familia crezca y avance bien, ¿no? Pues trabajar esos factores de riesgo para prevenirlos, y como ves, si hablamos de pobreza o de estresores psicosociales, desempleo, pues vemos claramente que todo depende también, hay una parte grande que depende de políticas y otra parte que depende ya en el entorno más cercano, que es la actuación propia de los padres y las madres con los hijos. Y bueno, te decía, prevenir o trabajar sobre los factores de protección y los factores de riesgo y mejorar los factores de protección, intentar potenciarlos. Y sería pues la contraria, ¿no? Los factores de protección sería todo lo que, pues por ejemplo, promover un ejercicio de la parentalidad positiva, formar a la sociedad, concienciar, como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Sí. Pues algo así. Entonces, ¿el ejercicio de la parentalidad no es algo exclusivo de la familia? No, efectivamente, no es algo de lo que estábamos diciendo, se deduce, ¿verdad? No es algo exclusivo de las familias.
es de las políticas públicas y bueno, pues la adopción de medidas en cuanto a parentalidad son fundamentales. Es algo que, bueno, pues lo mismo que otras cosas que hemos ido cambiando socialmente, el concepto de parentalidad positiva debería ser algo que tenía que estar muchísimo más incorporado y que hay que ir buscando que se vaya incorporando muchísimo más al lenguaje de cada día, que sea un valor que manejemos y que todo el mundo sepa, cuando hablemos de parentalidad positiva, vaya diciendo, ah, sí, claro, por supuesto que sea a lo que te refieres, ¿no? Esto va a hacer que bueno, pues, va a favorecer pues, ese desarrollo integral de los menores, va a contribuir un poco a, bueno, todo lo que es bueno para los procesos de nuestros hijos, va a ser favorable para una sociedad mejor, para un desarrollo integral de la sociedad. Si te das cuenta, hablar de factores de protección o de factores de riesgo supone una sociedad más saludable. Entonces, quizá esta sociedad más saludable empieza por tener hijos e hijas que tengan un desarrollo saludable, un desarrollo adecuado. Si crecen con buenos entornos, con buenas relaciones, con vínculos, muchos de los problemas que vemos actualmente de violencia, bueno, tienen su origen en cuestiones sociales, pero muchos de ellos están en el seno familiar, en los que hay unos vínculos, o todo lo contrario, unos vínculos, ¿no? Hay unas relaciones que para nada han favorecido que esos chicos que fueron niños, que luego son adolescentes, que luego son jóvenes, pues devuelvan a la sociedad un comportamiento totalmente hostil o violento. Entonces hay que buscar pues la inversa, ¿no? Buenos procesos y tendremos buenos ciudadanos y tendremos buena sociedad. Por ahí es a donde se pretende llegar. Vale, pues muchísimas gracias y nada, ha sido muy interesante el tema. Muchas gracias a ti. Y nada, pues muchas gracias y un saludo.